Bueno, hoy vamos a hablar de la tabla de distribución de frecuencias, pero para esto primero necesitamos saber qué es una tabla. La tabla es un conjunto de ordenamientos de columnas y filas. Las columnas son aquellas que están verticalmente y las filas las que están horizontalmente. Cuando estas dos se interceptan, se forma lo que conocemos como celdas. Bueno, una vez que ya entendimos el significado o la definición de lo que es la tabla, podemos entrar al tema principal, que es la tabla de distribución de frecuencias. ¿Y qué es esta tabla? Es aquella que nos muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias, o sea, cuántas veces se repite una cosa. Y obviamente para poder realizar esta tabla se debe seguir una serie de pasos que voy a explicar a continuación para que esto quede más claro. Bueno, el paso número 1 para esta tabla. Lo primero que necesitamos es buscar una problemática, o sea, un problema al cual le queramos encontrar la solución. Y para que esto sea más entendible, yo voy a dar un ejemplo. Mi problemática será: ¿cuál es tu animal preferido? Y las soluciones o respuestas que me darán las personas a las cuales yo encueste, que va a ser la muestra, o sea, una parte de la población que voy a estudiar, serán perro, gato y serpiente. Una vez que ya tenemos estas respuestas, entramos al paso número 2, que es ponerle una variable a cada literal. Por ejemplo, en el caso del perro, para representarlo vamos a usar la letra P, porque empieza con P. En el caso del gato, la letra G. Y en el caso de la serpiente, la letra S. Bueno, una vez que ya tenemos las respuestas y también que ya le asignamos las variables a cada literal, viene un dato o una parte importante, que es contar todas las variables, o sea, cuántas respuestas tengo en total. Vamos a suponer que yo la población que quise estudiar fue mi escuela, y para poder estudiarla tomé una muestra, o sea, una parte de esa población. La parte que yo tomé fue mi grupo de amigos, y suponiendo que mi grupo de amigos esté conformado por 20 personas, entonces ahí ya tenemos la respuesta. El total de variables que tengo es 20, porque yo le hice una encuesta a 20 personas, y esto lo vamos a representar con la letra N minúscula. Bueno, ya que tenemos esta información y estos datos, podemos empezar con nuestra elaboración de la tabla de distribución de frecuencias. Esta tabla consta de 6 columnas y el número de filas depende de todas las respuestas que hayas obtenido. Para la primera columna la vamos a representar con la letra K, que es las clases de variables que tenemos. Estas clases se refieren a las diferentes respuestas que obtuvimos. Si recordamos, yo había dado 3, que son perro, gato y serpiente. Entonces ahí ya tenemos nuestra respuesta y vamos a ir colocando el número en una celda diferente en la misma columna. Entonces es letra K hasta arriba, 1, 2, 3. En la segunda columna vamos a escribir la marca de variables, la cual representaremos con las letras X, Y. ¿Y qué es la marca de variables? Es la letra que le asignamos a cada respuesta. En el caso de la respuesta de perro, escogimos la P, en la de gato la G y en la de serpiente la S. Entonces vamos a escribir esas letras que escogimos, que sería P, G, S. En la tercera columna vamos a escribir lo que es la frecuencia absoluta, la cual representaremos con las letras F, I o F. Nosotros nos vamos a ir por F, I. En esta frecuencia absoluta vamos a escribir el total de cada respuesta diferente que nos dieron durante nuestra encuesta. Por ejemplo, nosotros tenemos tres respuestas diferentes, que es perro, gato y serpiente. Pero para poder sacar este dato necesitamos saber cuántas personas respondieron perro, cuántas gato y cuántas serpientes. Una vez que tenemos esto, vamos a escribirlo en cada celda. Por ejemplo, vamos a suponer que obtuvimos 7 respuestas de perro, obtuvimos 6 de gato y otras 7 de serpiente. Entonces ahí ya lo tenemos. Y una vez que ya escribimos estos datos, vamos a sumarlos todos y la cantidad tiene que ser exactamente la misma que la suma de todas las variables, la cual se representaba con la letra N. Nuestra N es igual a 20. Entonces, si nosotros sumamos que fueron 7 más 6, 13, más 7, 20, ahí ya sabemos que está correcta y ya comprobamos. En la cuarta columna vamos a colocar la frecuencia relativa, la cual se representa con FR. Esto se obtiene a través de la división de FI
frecuencia absoluta, y n, que nos muestra el tamaño de nuestra muestra, o sea, a cuántas personas le hicimos la muestra. En FI obtuvimos que 7 personas respondieron que su animal preferido es el perro. Entonces vamos a dividir 7 entre n. N es igual a 20, que es la cantidad de personas a las que les hicimos esa pregunta o a las que le hicimos la encuesta. Entonces sería 7 entre 20. No vamos a anotar los números decimales, lo vamos a dejar en fracción. ¿Por qué? Bueno, esto lo veremos más adelante. En la quinta columna vamos a agregar la frecuencia relativa porcentual, que se representa con FR y entre paréntesis el signo de porcentaje. Para esta columna necesitamos una regla de 3, que es FR por 100 entre N. FR ya lo tenemos en la cuarta columna y son los resultados que dejamos como fracción, y N es el número en total de personas a las que le hicimos la encuesta. Entonces vamos a poner un ejemplo con el perro. Del perro obtuvimos 7 veinteavos, así que sería 7 veinteavos por 100. Como 100 no tiene denominador, le vamos a poner 1 como denominador. 7 veinteavos por 100 sobre 1, que es igual a 700 veinteavos. Y estos 700 lo vamos a dividir entre 20, que sería un total de 35. Vamos a hacer el mismo procedimiento con las otras dos respuestas que tenemos. Y una vez que lo hayamos hecho, vamos a sumar todos los resultados y estos nos tienen que dar un aproximado del 100%. Por último, en la sexta columna vamos a escribir la frecuencia relativa en grados. Esta es FR y el símbolo de grados. Para obtenerla también vamos a hacer uso de una regla de 3, pero esta vez será FR por 360 entre N. 360 es el total de grados y N, recuerden que es el total de personas a las que le preguntamos. Vamos a usar al perro de nuevo. Recuerden que el resultado en FR, frecuencia relativa del perro, era 7 veinteavos. Ahora para la regla de 3 se va a usar 300 en vez de 100, así que sería 7 veinteavos por 300 sobre 1 es igual a 2520 sobre 20, que esto sería igual a 126. Ya tenemos el resultado del perro, ahora solo nos faltan otros dos resultados. Una vez que ya tengamos todos, vamos a sumarlos y nos tiene que dar un aproximado de 360. Una vez que ya concluimos con nuestra tabla de distribución de frecuencias, nos damos una idea de cómo es que funciona y para qué. En cuanto a qué aprendí esta semana, la verdad es que debo admitir que fue una semana muy pesada, pero vimos temas realmente interesantes y me dejaron fascinada. Fue sorprendente cómo todo lleva un proceso, todo lleva un orden que debe ser organizado, y lo que aprendí esta semana fue qué es la tabla, qué es el proceso estadístico, qué es la tabla de distribución de frecuencias y cómo sirve, e incluso cómo hacer la mía, cómo plantear una problemática, cuáles son los pasos para el proceso estadístico. La verdad es que me llevo muchísimo de esta semana y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo su atención y les deseo una excelente semana.